Dios me le bendiga a todos, muy buenas noches. Y hoy, como es pues hábito de nosotros, llevarles la palabra, una hermosa palabra que seguimos trabajando con las epístolas de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Ustedes saben que Pablo, eh, las epístolas que Pablo escribió son palabras guiado por el Espíritu Santo, una palabra muy profunda, que hay que ponerle mucho oído, de las cuales podemos aprender mucho. Yo voy a orar primeramente, quiero saludarles, darles la bienvenida nuevamente. Espero que ustedes estén viendo los videos que les estamos mandando de la célula, porque fíjense que lo que noto es que este es un tiempo en donde aquellos que no se afirmen en esa roca fuerte que es Jesús, muchos se van a desanimar, pero creo que eso depende de la comunión, de la relación que usted esté guardando con Dios, porque les digo que no es tanto el lugar, no nos podemos congregar ahora mismo, pero usted en su casa, usted tiene que, pues, convertir su casa en un altar de alabanza y adoración a Dios. Y es un tiempo bueno porque es un tiempo en donde nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, sobre todo aquellos que tienen hijos pequeños, pueden instruirlos y enseñarles a amar la adoración, porque en medio de la adoración a Dios es donde ocurren los milagros, en medio de la adoración se rompen las cadenas, en medio de la adoración el espíritu se fortalece y usted, yo sé que va a salir diferente de, en este tiempo que hemos estado confinados, pero recuérdense que en Dios siempre hay propósito. Eh, Depende de cómo usted lo tome. Pues si usted lo toma del lado bueno, usted va a obtener muchas cosas buenas de este tiempo. Eh, Haga en su casa lo que usted antes no hacía, dedíquele más tiempo a la lectura de la palabra, póngase a aprender algo para Dios. Por ejemplo, yo me he puesto a practicar el piano y siempre con el pensamiento eh, de que lo que nosotros aprendamos sea con el propósito de poderle servir a Dios y que los talentos y los dones que tenemos cada uno se aviven, porque la palabra lo dice, aviva el don que hay en mí. A veces tenemos dones, tenemos talentos que lo tenemos ahí, pero no lo sacamos eh, a relucir. Usted puede hacerlo. Si usted se lo propone, usted puede hacer muchas cosas, porque acuérdese que usted está hecho a la imagen y la semejanza de ese Dios todopoderoso. Eso quiere decir que dentro de usted hay un tesoro enorme. Así que aprovechemos el tiempo, aprovechemos lo que Dios nos está dando. Oro en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que la palabra que hoy se va a compartir sea una palabra de edificación, una palabra que nos levante, una palabra que nos renueve el ánimo, una palabra que nos renueve las fuerzas, que nos ayude a continuar, a seguir conectados con Dios a través del Espíritu Santo y que nuestra comunión, nuestra relación con Dios cada día sea más y más fuerte. Que usted pueda entender, Señor, ayúdale a mis hermanos y hermanas a entender de que nosotros sin Dios no somos nada y que un día nos tocará partir de esta tierra, pero qué hermoso será que nosotros hayamos corrido la carrera de la fe y hayamos librado la batalla en donde estamos parados en este momento. Te doy gracias, Padre. Yo te pido que tú bendigas cada hogar, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada niño, y que tú, Señor, nos ayudes a anhelar cada día más lo de Dios, que nos regocijemos, que aunque no nos estamos congregando ahora mismo, esperemos esta palabra con anhelo, con ansiedad, para aprender y tomar de ella esa sustancia, ese espíritu que tú nos mandas. Padre eterno, yo te pido que tú nos des sabiduría y nos ayude a abrir el entendimiento para que nosotros podamos ser transformados y cambie nuestra manera de pensar, para que cambie la manera de vivir.
Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndote que sea propicio en cada necesidad, espiritual primeramente y material. Que aquellos hermanos que no estén trabajando, Señor, tú les abras una puerta, creyendo, Señor, en que cuando nosotros te pedimos, creyendo, las puertas se abren, porque la fe mueve las montañas. Padre eterno, dale a todos y a cada uno, Señor, ese fortalecimiento en el Espíritu para que podamos continuar hacia adelante, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a compartir la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice esta palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Oiga, esta enseñanza tiene como título, si ustedes ven en su Biblia, dice predica la palabra. Y dice aquí el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Le damos gracias a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe para que podamos llevar esta palabra, que levante al que está caído, que anime al que está desanimado, que renueve al que necesita una renovación y que le dé fuerza a aquel que se siente débil. En el nombre poderoso de Jesús. Fíjese, como le decía, que esta enseñanza tiene como título predica la palabra. A veces caemos muchas veces en el error de decir yo no sirvo para predicar, pero yo creo que predicar la palabra de Dios, por lo que yo estoy leyendo aquí, es un deber de todo. Puede ser que muchos no tengan el don, pero usted tiene que ser esforzado y usted tiene que ser valiente, porque ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál fue la encomienda que el Señor le deja a la iglesia? En Mateo 28, 18 y 19 dice, vamos a buscar esa palabra, Mateo, para leerla exactamente. Mateo 28, quiero leerla porque ya que estamos hablando de que esta enseñanza nos habla a nosotros, de que debemos predicar la palabra. Mire, ¿cuál fue el mandato, la orden que Dios nos da a todos nosotros? Dice aquí Mateo 28, ¿dónde estoy? Dice Mateo 28, vamos a comenzar desde el verso 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está lo que Dios nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mira que para que esta palabra se cumpla, esta promesa del Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice aquí, en la última parte de esta palabra, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Señor va a estar con nosotros cuando nosotros seamos obedientes. Él nos da un mandato aquí y nos dice id. Esa palabra de id, ir, eso quiere decir acción de parte suya. Entonces el Señor nos da la orden de que vayamos y hagamos discípulos. Tenemos que ir y hacer discípulos, no solamente
quedarnos en los creyentes, en la creencia, porque dice la palabra que hasta los demonios creen. Entonces, muchos dicen, yo creo en Dios, pero hasta ahí solamente llegan y no asumen el compromiso de predicar la palabra de Dios, como nos insta esta palabra de 2 de Timoteo, capítulo 4. Entonces, el Señor nos deja dice, esta es la gran encomienda de la iglesia. Y usted es la iglesia no es el edificio a donde vamos, en donde nos reunimos. Por eso yo les digo que dependiendo la comunión, la comunicación que usted tenga, la relación que usted tenga con Dios, de ahí usted va, ahí vamos a ver los que verdaderamente se mantienen fieles a Dios. Porque estamos pasando momentos difíciles y las cosas van a cambiar. Porque para congregarnos va a ser diferente ya. Pero tenemos la fe de que eso viene ya. Así que usted no se desespere. Usted en su hogar manténgase ahí en comunión con Dios y fortalezca su relación con Dios. Porque Él dice en Apocalipsis 3:20, yo toco a la puerta y llamo. Si alguno me abriere, yo entraré y cenaré con éste. Y en el tiempo antiguo, cenar con una persona no era cualquier cosa. No se invitaba a cualquiera a cenar. Tenía que ser una persona de mucha confianza, una familia que usted estuviera con mucha confianza. Quiere decir que Dios quiere esa relación personal, familiar con usted. Pero usted tiene que hacer su parte, recuérdese. No se deje engañar del enemigo y pongámonos las pilas, porque Dios quiere que nosotros sigamos hacia adelante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea que el Señor nos está diciendo aquí, a través de Pablo, que a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir que en cada momento usted predique la palabra, que usted no pierda un solo segundo de su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos conformamos a este siglo, como la palabra dice en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino para que nosotros podamos conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Cómo vamos nosotros a conocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos manda a hacer, a predicar la palabra. No se lleve de que usted no tiene el don. Es el predicar la palabra es una responsabilidad de todos nosotros. Así que no ponga como excusa que usted es tímido, que usted no tiene mucha palabra. Acuérdese lo que Dios le dijo a Moisés cuando lo mandó a que fuera a hablar con el faraón y le hizo el llamado para que él fuera el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Y Moisés le puso excusa, le dijo que él no era de buen hablar. Y el Señor le dijo, bueno, yo te voy a poner a Aarón, pero tú tienes que ir. Hasta que él fue, le puso la excusa, pero al final tuvo que ir. Porque cuando Dios nos hace un llamado, olvídese que tenemos que cumplir ese llamado. Nos va a ser de gozo para nosotros cuando nosotros entendamos eso. Dice aquí el verso 2, predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende. O sea, redarguir, corregir a la gente. A través de la palabra, sabiamente, usted puede corregir a aquel que está mal. En amor, claro está, pidiéndole sabiduría a Dios, porque cuando nosotros corregimos no es para tumbar a la gente, ni para hacerle daño, sino para que la gente despierte, abra los ojos y pueda mirar el error en el que está haciendo, el pecado que está haciendo, y que pueda ser convencido a través de la palabra para que su vida pueda cambiar. Entonces, nos dice aquí Pablo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con cuál doctrina? Con la doctrina de Cristo Jesús. Esa doctrina que Dios nos enseñó. A guardar los mandamientos, a tener principios, a vivir bajo los principios del reino de Dios, cuidando la parte moral, cuidando nuestro testimonio y llevando el evangelio, la sana doctrina, que es la que habla del Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si a usted le vienen con un cuento de otro cuento, un cuento medio chino, usted apártese de allí, porque
el que no le habla a usted de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, esa no es la sana doctrina. El que le dice a usted que hay ciertas religiones por ahí que no reconocen al Espíritu Santo, pues eso son doctrinas falsas de demonios, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Jesús lo dijo, que nos convenía a nosotros que Él se fuera al cielo porque Él iba a dejar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo, el que está aquí para llevarnos a toda verdad, convencer al mundo de pecado y tocar los corazones cuando usted predica la palabra. Porque la tarea de nosotros es sembrar la semilla que del crecimiento se encarga Dios. Usted predica la palabra, siembra la semilla y usted se va a dormir, usted no sabe cómo hace esa planta para crecer, ¿verdad? Porque de eso se encarga el labrador, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, dice que exhortemos con toda paciencia y doctrina, porque muchas de las cosas que a nosotros tenemos una lucha es con la paciencia. Y nos decía el pastor Romeo cuando nos daba esta palabra, que cuando le oremos a nuestro Padre, que le pidamos que nos dé mansedumbre mejor, mansedumbre para poder nosotros tener resistencia y poder aguantar a la gente, porque no es fácil lidiar con la gente, sabemos lo que está detrás de la gente. La lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, la lucha de nosotros, dice la palabra, que es contra huestes malignas de maldad, contra principados, contra gobernadores de tinieblas en las regiones celestes. Quiere decir que cuando a usted se le pare a alguien que se le ponga rebelde, ya usted sabe quién está detrás de eso, ¿verdad? Usted tiene que reprender al mismo diablo, porque no es la persona, sino lo que está detrás o adentro de esa persona. Por eso el Señor aquí, a través de Pablo, dice que exhorta con paciencia. Usted tiene que corregir con paciencia, con mansedumbre, con la mansedumbre de Cristo Jesús, ¿verdad? Muy importante. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y eso ya lo estamos viviendo. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, en donde hay mucha gente que le va a hablar a usted de sectas, que le van a hablar cosas que no son, que le van a tratar de convencer, de meterle cosas en la cabeza que no son. Usted no oiga voces ajenas. Usted viva la sana doctrina en Cristo Jesús. Acuérdese que los evangelios son cristocéntricos. El centro del evangelio se llama Jesucristo. Aquel que le venga a hablar a usted de otra cosa, usted no le oiga y repréndalo y sáquelo. Ni se reúna con esa gente, porque puede llegar el espíritu de error a su vida y confundirlo. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí yo me detengo para decirle lo siguiente a todos ustedes, los que me están viendo. Ustedes saben que por las redes sociales hay mucha gente predicando la palabra, pero usted tiene que pedirle discernimiento y sabiduría al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, porque usted no puede estar viendo a todo el mundo. Usted oiga a sus líderes, oiga a sus pastores, porque el pastor, tenemos nuestro pastor Romeo, que es la lámpara que Dios ha puesto en el ministerio de Dios Peniel, la iglesia de Dios Peniel. Y nosotros no tenemos que estar inventando, a oír muchos diferentes predicadores, porque eso trae el error a la gente. Yo he visto que mucha gente se desorienta cuando empiezan a oír un predicador aquí, un predicador allá. Hay buenos predicadores, pero usted tiene que saber a quién usted está oyendo, a quién usted está mirando, porque a muchos quedan confundidos y como dice esta palabra, tienen comezón de oído y oyen a cualquiera y por ahí se confunden y se desvían. Tenga mucho cuidado de no caer en eso. La persona que usted esté viendo por internet, pídale consejo a sus pastores para que ellos le sepan decir a quiénes oír y a quiénes ver. No vea cualquier cosa en las redes sociales, porque en las redes sociales hay de todo tipo de personas que hablan verdades como también hablan mentiras. Así que hay que cuidarnos de que no tengamos esa comezón de oído de ponernos a oír tantos predicadores a la vez, porque es peligroso. Yo sé por qué se los estoy diciendo. Dice
que serán conforme a sus propias concupiscencias. Habrán personas que usted la verá predicando, pero que por dentro lo que tienen es suciedad, lo que tienen es ellos mismos van a traer, acuérdense que la palabra dice que muchos van a tener apariencias de piedad, pero dentro de sus corazones no es así, no es como se muestran. Pídale discernimiento al Señor y vea a quien usted tiene que oír y ver. Así que tenga mucho cuidado, de consejos se los damos. Y dice aquí en el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Usted sabe lo que significa fábula? Fábula es un cuento, es un invento, es algo que no es real, algo que es una mentira, vamos a decir así. Cuando habla de fábula, quiere decir eso, es una mentira, es un cuento inventado por alguien. Y si usted no está bien firme, a usted lo pueden confundir. Así que tenga cuidado y apártese de la fábula, de las historias inventadas de muchos que lo que andan es confundiendo a muchas personas por ahí. Entonces dice en el verso 5, pero tú sé sobrio en todo. ¿Sabes lo que es una persona sobria? Esa palabra se usa mucho cuando una persona está embriagada, emborrachada. El que está borracho no está sobrio, anda por caerse, anda mareado, anda que no puede ver. Entonces el apóstol Pablo le dice a Tito que sea sobrio, o sea, que esté pila, que esté pendiente, con los ojos bien abiertos, que los ojos espirituales se nos abran para que podamos ver la verdad. Así que tenga mucho, pero mucho discernimiento, mucho cuidado a quien usted está oyendo y mirando. Entonces hay que estar pila, estar sobrio, no dormirse, no hay que dormirse, no hay que darle chance al enemigo. En este tiempo, este es un tiempo en donde el enemigo va a querer traer mucho desánimo a la gente, pero usted tiene que mantenerse firme en la roca fuerte que se llama Cristo Jesús. Y dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero oiga la promesa de Dios, más de toda ella te librará Jehová. Es una promesa de Dios. Él nos va a librar de todas las aflicciones. Y por cualquier tormenta que estemos pasando, usted confíe y ponga su fe a trabajar en Dios, porque Dios no lo va a desamparar, Dios lo está probando. Así que no se deje engañar. Y dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea, nosotros tenemos que predicar la palabra, hermano. Uno tiene que hacer el esfuerzo. No tenga miedo. No se avergüence. Acuérdese que si usted se avergüenza del evangelio, también el Señor se va a avergonzar de usted cuando usted esté frente a Él. Hable, predique la palabra, dígale a la gente donde usted trabaja, Dios te ama, háblele del amor del Señor, no se ponga a inventar cosas, sea sencillo, háblele del amor de Dios, predique sobre el amor de Cristo, para que ustedes vean y ore antes de hacerlo, para que el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer, nosotros no convencemos a nadie. Por eso la tarea de nosotros, como dice esta palabra, es hacer obra de evangelista, llevar el evangelio a toda criatura, para que a través de esa palabra que sea sembrada, esa palabra oremos para que caiga en un terreno fértil. Acuérdense que son 4 terrenos. Está el terreno junto al camino, en pedregales y entre los espinos, pero hay un camino que es el buen terreno, el de la tierra fértil. A ese, órele a Papá Dios para que cuando usted predique, esa semilla caiga en ese terreno y dé su fruto. Así que tenemos que hacer obra de evangelista, no se olvide. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Usted tiene que ser esforzado y valiente, porque acuérdese lo que le leí en Mateo 28, 18 al 20, que Dios va a estar con usted, el Señor Jesucristo va a estar con usted cuando usted predique la palabra, cuando usted haga discípulos, cuando usted le crea a Dios y verdaderamente asuma el compromiso. Tenemos que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Y más en este tiempo en donde el enemigo va a querer desanimar a muchos. Usted reprenda a Satanás, reprenda el desánimo y vamos hacia adelante, porque todavía largo camino nos resta.
hasta que Dios quiera. Así que hasta aquí me ayudó el Señor. Recuérdese que el Señor nos insta aquí a través del apóstol Pablo a que hagamos obra de evangelista y que cumplamos nuestro ministerio, el ministerio que Dios a usted le ha dado. Así que hay mucho trabajo por hacer. Usted por las redes sociales puede predicar también. Puede que venga gente a usted para recibir la palabra que Dios tiene para la vida de las personas que tienen tanta necesidad. Así que yo lo dejo ahí con esta palabra. Les exhorto a que sigan metidos en la palabra, en el estudio de la palabra, que esta palabra ustedes la digieran y la vuelvan a digerir, la mediten y vean y pregúntenle a Dios qué es lo que Dios me quiere hablar. Tenemos que asumir el compromiso, no nos acomodemos, porque hay mucha gente ya acomodándose. No se vaya usted a acostumbrar a que como no nos estamos congregando, que cuando tengamos que volver a la iglesia ya usted no quiera volver. Reprendemos esa malicia del enemigo. Así que yo voy a orar para despedirme y declarar una palabra de bendición sobre su vida. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por este grupo celular que tú nos has puesto para que lo guiemos. Declaramos que eres tú, Espíritu Santo, el que está guiando la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que ellos puedan recibir la bendición de esta palabra para que su espíritu sea fortalecido y para que ellos puedan anhelar, buscar cada día más lo de Dios. Padre eterno, envía legiones de ángeles a cada hogar, a cada familia. Señor, manda a tus ángeles que ministren los corazones de tus hijos y de tus hijas. Mira, Señor, en este tiempo que no nos hemos podido congregar, Padre, que cada uno entienda que su casa es una iglesia, que levanten altares de adoración y exaltación a tu nombre, Padre eterno. En el nombre de Jesús lo declaramos. Declaramos, Señor, que cada día más vamos a llenarnos de gozo y que vamos a cumplir esa obra de evangelista que tú nos mandas a hacer para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo y podamos reprender, redarguir, exhortar, enseñarle a la gente en la sana doctrina de tu palabra. Padre eterno, yo te pido que tú seas propicio en cada necesidad espiritual y material de nuestros hermanos y hermanas. Padre eterno, que aquel que se sienta débil sea fortalecido a través de tu palabra, que aquel que se sienta triste, Señor, que vuelva a sonreír, que tu gozo, que nuestra fortaleza llegue hasta ellos, pero que sobre todo la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo no la puede dar sino solamente tú, que esa paz llegue a cada hogar y a cada familia. Yo declaro esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me les bendiga, les amamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendiciones. Buenas noches.